Tema 36. Crecimiento económico, estructuras y mentalidades sociales en el siglo XVIII. La España del siglo XVIII. El pensamiento en la Europa del siglo XVIII está dominado por las ideas de la Ilustración fijadas en la enciclopedia de Diderot y d'Alembert. Autores que también aportan ahí fueron Descartes, Concillac, Voltaire, Montesquieu o Turgot. También tenemos el pensamiento positivista de Comte y Hume. La ideología política y filosófica predominante es la del absolutismo monárquico, defendida por Hobbes y Boswell, en contraste con el sistema parlamentario inglés defendido por Locke. También surge el despotismo ilustrado dentro de lo que es el absolutismo monárquico, tanto en España como en Francia, aquello de gobernar en favor del pueblo, pero sin contar con él, también defendido por Hobbes. Esta filosofía, este tipo de ideología política, impulsa la industrialización y la modernización del país, como con las reales fábricas, por ejemplo, y su preocupación por la sociedad, es decir, mejorando las condiciones de vida del pueblo. Recordemos que la burguesía, desde que sus inicios, formaron parte del tercer estado, por lo tanto, no tienen privilegios. En materia económica está la corriente de los fisiócratas, que defienden que la riqueza de un país está en la agricultura y la naturaleza, defendido por Quesnay y Turgot. En economía, el siglo XIX es un siglo de crecimiento económico, dado los múltiples signos de progreso y prosperidad. Todos los países madre mía, todos los países hacen un esfuerzo por acceder a la industrialización, pero sin haber abandonado las estructuras económicas propias del antiguo régimen, sistema feudal, que todavía arrastran. Aún así, se observan mejoras en las condiciones de vida, unas mejoras en la higiene, mejor alimentación y avances médicos, lo cual hace que la mortalidad reduzca, sobre todo la mortalidad infantil. Esto lleva a que el siglo XVIII sea un siglo de transición demográfica y, por lo tanto, aumente la población. La industria, en materia de industria aparecen nuevas formas de organizar el trabajo, que serán las bases de la revolución industrial, y los gremios entran en crisis. La industria tiene una tendencia a instalarse en el ámbito rural para librarse precisamente de esa presión gremial y reducir los costes, puesto que el campo es más barato. La mayoría de la población, aún así, siguen teniendo la agricultura como base económica tanto doméstica como nacional. Y el sistema de autarquía es el que genera mayores excedentes, mientras que los campesinos que también que trabajan en el campo mismamente también lo hacen en la industria, y los obreros de las fábricas también trabajan en el campo. O sea que al final están pluriempleados. También asistimos a una monetización de la vida. Todo se paga con dinero, cualquier compra y pago de impuestos, etcétera, por lo que aparece el papel moneda y los primeros bancos. La aldea es el lugar habitual de consumo. Hay mercados locales, temporales, pero también un escaso comercio de lujo, mientras que en la ciudad los mercados son permanentes debido a ese aumento de la población urbana que hace que aumente la demanda. También asistimos ante una especialización productiva. Esto ofrece ventajas comparativas de unos con otros, tanto productos como lugares, por ejemplo, los relojeros de Ginebra. También vemos un afianzamiento de los usos capitalistas. El comerciante tiene una posición dominante sobre el fabricante. Asistimos a una decadencia en la industria urbana que se muestra atrofiada por los gremios. Recordemos que se iban al campo precisamente para huir de esa presión gremial, ¿no? También vemos una industria impulsada por el Estado, las reales fábricas, que tienen privilegios frente a la iniciativa privada. Las ciudades aparecen como centro de decisión, ¿no? Y además conviven tanto mercaderes como fabricantes, lo cual produce un modelo de convivencia. La industria textil primero se desarrolla y después la siderurgia, que la siderurgia siempre va a ser rural, puesto que se localiza donde están las fuentes de energía. Por lo que la industria primero, además, va a desarrollarse en zonas rurales, como los zapatos, los relojes, etc. En Alemania y en Suiza son los casos más representativos. Recordemos que gracias a la religión protestante, que
el protestantismo defendían los negocios honrados, mientras que el catolicismo pues, condenaba la usura y demás, ¿no? Por eso siempre hubo un mayor auge de la industria y las finanzas en estos países. En cuanto al comercio marítimo, existe un fuerte proteccionismo. El comercio interestatal se hace por mar y en el siglo XVIII será el siglo de mayor tráfico. Después del Tratado de Utrecht, en 1713, Gran Bretaña también podrá comerciar con América y más tarde con todos los puertos. El Tratado de Utrecht es el tratado de paz que se firmó tras la Guerra de Sucesión Española y que supuso, debido a que al devenir de la guerra y demás, pues supuso que Inglaterra tuviera que, debido pues, a lo que sabemos que apoyó al bando austracista, que aunque en España ganó el bando de los Borbones, en Europa quedó la cosa un poco más regulera, ¿no? El caso es que vemos que con los tratados de paz Gran Bretaña por fin consigue comerciar con todos los puertos de América y el poderío y la preponderancia española pues merma bastante. Pero también hay otras grandes potencias marítimas, además de Gran Bretaña, pues tenemos Holanda y la Liga Hanseática, que son las ciudades del Mar Báltico y el norte, que en general pues crecen en todos los puertos, ¿vale? Los productos que se producen en América, pues el azúcar, el algodón, el café, etcétera, pero también se comercia con la minería y la esclavitud. La trata de negros será la base económica de las plantaciones americanas y un gran negocio mercantil para los ingleses y holandeses. Las islas cercanas al continente africano van a coger mayor importancia, van a crecer su importancia, tanto en el continente africano como en las islas del continente americano. Cabo Verde, Ghana, Sierra Leona, Mali serán bases seguras y próximas a la costa, incluso las fortificarán. El comercio americano será el predominante gracias a los puertos no protegidos. Los navegantes ya no son las grandes empresas capitalistas como de los convoyes antiguos, ¿no? Los navegantes serán personal asalariado y existen muchas compañías, grandes compañías que financian estas navegaciones. Tienden a ser sociedades anónimas que tienden a ser prohibidas porque en caso de fraude o accidente no se puede recastigar a los responsables, ¿no? Por lo que se desarrollan también las grandes compañías de seguros para esta clase de negocios. Tenemos que el comercio con Asia es muy importante, pero es muy complejo porque tenían un sistema económico autónomo y muy consolidado. En Gran Bretaña, por ejemplo, tenemos las compañías de las Indias Orientales desde el siglo XVII para productos de poco peso y alto valor añadido. Holanda tiene las compañías de las Indias Orientales también, que comercia con Indochina desde Ámsterdam. El comercio se basa en las especias y el té, cuya hegemonía es la británica, ¿no? Desde 1757. Ahora vayamos con las redes financieras. La circulación de los metales preciosos es muy importante. También se perfeccionan los pagarés y el papel moneda. Se emite la deuda pública que incrementa el capital circundante debido a esta acumulación de capital por los bancos y las dificultades financieras del Estado, por lo que aparecen los préstamos a crédito. Esto pone fin a las finanzas clásicas. Se crean mercados nacionales invirtiendo en infraestructuras de transporte e industria que se va modernizando. También se crean haciendas públicas y bancos, primero en las ciudades como y después un banco nacional para financiar al Estado. Se acentúa la especialización productiva regional. Grandes mercados internacionales de Amberes en Holanda, Génova, Ginebra, Frankfurt, París, Londres. Pero el telón de Aquiles es esa unión con el absolutismo que le llevó a asumir grandes deudas. En cuanto a la agricultura, asistimos a una primera revolución agrícola para después la revolución industrial del siglo XIX, ¿no? Esto se debió a las buenas cosechas que se fueron dando, esto aumentó la producción, lo que era necesario para alimentar a la población que también iba en aumento. Esto se logra gracias a la mayor roturación de tierras, porque invaden las tierras comunales, los bosques y los baldíos. Aunque sigue siendo autárquica y de subsistencia,
empieza a generar excedentes para alimentar a la creciente población urbana. Los nuevos productos americanos, como la patata, el tomate y el maíz, pues quedan totalmente integrados en la dieta europea. Estas nuevas técnicas agrícolas, como la asociación de cultivos, el abono ganadero, la roturación de campos nuevos, que retroceda el barbecho por el aumento del regadío, el método Norfolk, todo esto va a generar precisamente esa mejora en la agricultura. Y ahora pasamos a la segunda parte del título, que es la España del siglo XVIII. Bueno, pues empezamos el siglo en 1700 con la muerte de Carlos II, el último Austria, sin heredero. En su testamento nombra sucesor a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV. Dentro de Palacio, en la corte, pues había varios bandos, unos que defendían que se nombrara heredero a Felipe de Anjou y otros que defendían que se nombrara heredero al archiduque Carlos. El caso es que al final Felipe de Anjou sube como es nombrado heredero al trono y por tanto cuando muere Carlos II sube al trono, pero se estalla la guerra de sucesión de 1700 a 1713, que se pone fin con el que ya mencioné antes, el Tratado de Utrecht. Este conflicto se internacionaliza tomando esa dimensión europea. En España, la mayoría de los territorios apoyan a Felipe V. En la Corona de Aragón, algunos territorios de la Corona de Aragón toman partido del bando austracista y al final gana el bando francés, ¿no? Los partidarios del archiduque, de Felipe de Anjou. El caso es que una vez que, desde que, bueno, incluso antes de que acabara la guerra, Felipe V, que reina de 1700 a 1724 y luego una segunda vez del 1724 a 1746, con un brevísimo reinado de Luis I en medio que duró poquísimo, su gobierno se caracterizó por el centralismo político, un Estado homogéneo, sin fueros, poniendo las leyes de Castilla únicas para todo el reino, pues lo que venía siendo el modelo francés, ¿vale? De unificación territorial. La guerra de sucesión, pues en 1707 vemos que las tropas del archiduque Carlos de Habsburgo en Almansa son derrotadas. Se abolen los fueros de Aragón como represalia por apoyarle. En 1715 se derogan los fueros de Mallorca y también los de Cataluña al año siguiente y se promulgan los decretos de nueva planta. Aquí ya después de la guerra. Solo Navarra conservó sus fueros por mantenerse fiel a Felipe de Borbón y el Tratado de Utrecht al final se firma para poner fin a la guerra, pero también pone fin a la hegemonía española. Las Cortes ya quedan como un órgano que solo se reúnen para las coronaciones reales. Se extinguen las diputaciones, surge una nueva oligarquía encabezada por el corregidor. Los antiguos consejos colegiados que asesoraban al rey son sustituidos por secretarios de Estado y de despacho. Son cargos unipersonales, como si fueran ministros, ¿no? Que también tienen un programa político y están influenciados por la Ilustración. En el ámbito local aparecen los intendentes que se encargaban de la hacienda, la justicia, la policía y el ejército, básicamente valían para todo. Eran los delegados territoriales con funciones militares. La legislación es uniforme y afecta a todos los reinos. Se crean más audiencias, sobre todo también en América. Van desapareciendo las cancillerías. El nuevo sistema de administración, que no tenían medios económicos debido a las guerras y el derroche, era diferente, tenían diferentes diferencias en la legislación fiscal, lo que hacía muy difícil la recaudación de impuestos. Con Carlos III comienza una reforma que no triunfó por las reticencias locales. La hacienda siguió con un sistema de asientos y de deuda favorable para la monarquía, pero ruinoso para las finanzas. En cuanto al reformismo borbónico, pues encontramos que los ilustrados no paran de denunciar la situación del campo, de la industria, de la educación, de la cultura. Se pone como de remedio las reales fábricas y demás reformas patrocinadas por el rey. Recordemos el despotismo ilustrado. Porque el rey tiene dominio absolutista
por derecho de conquista, básicamente por derecho divino, ¿no? Por haber estado ahí desde siempre. En 1711, cuando todavía estaba en plena guerra de sucesión, se promulgan los decretos de nueva planta en Aragón. Bueno, en Aragón son impuestos, se promulgan en todo el reino y en Aragón se imponen. Esta nueva organización política del reino, en la que se sustituye el virrey aragonés por un comandante general que es quien preside la audiencia. Desaparece el pactismo por el Consejo de Aragón, aquello que era tan característico de la corona de Aragón, para imponer los secretarios de Estado y de despacho. No hay resistencia en cuanto a la implantación de estos decretos y se crean las Cortes de España ya, suprimiendo los de los diferentes reinos, que no se reunirán hasta 1812, a excepción de las coronaciones reales, como dije antes. El rey es el único que puede crear las leyes por pragmática sanción y son de carácter universal. Son las únicas legislaciones para toda España y todos los reinos de la corona. Las pragmáticas, por ejemplo, de los Habsburgos no eran universales, solo tenían validez allí donde se promulgaban. En cambio, las pragmáticas de los reyes borbones en todos los territorios españoles. El sistema fiscal siguió separado con diferencias en todos los reinos. La corona pedía dinero prestado a los diferentes banqueros. Los privilegios de los diferentes reinos también tienen lugar con el ejército. La zona vasca y Navarra están exentas. Los viejos fueros tienen excepciones fiscales y militares. Felipe V intentó suprimir las fronteras interiores eh, para que para que no hubiera diferencias territoriales dentro del reino, ¿no? En 1757 se liberaliza el comercio con América, por lo que pero que, por ejemplo, la zona vasca queda fuera de esta medida como represalia a su oposición al traslado de aduanas, ¿no? Por lo de las fronteras internas que se comentaba antes. En cuanto a la ordenación del territorio durante el siglo XVIII, en la España del siglo XVIII, pues tenemos que con los Borbones aparece una nueva división territorial, respetando la distribución tradicional básica. El país queda dividido en capitanías generales, con funciones gubernativas y judiciales, con la audiencia al frente. En Murcia, en la audiencia, pertenece a la audiencia de Alicante. Se rompen las fronteras históricas de los reinos para concentrar los territorios. Aparecen 25 provincias, 81 corregimientos con un corregidor al frente y 10 partidos con superintendentes al frente. El corregidor era letrado y no militar y tenía tres características de entrada, de ascenso estas categorías, perdón, el corregidor de entrada, ascenso y de término, ¿no? Las competencias en materia de guerra son parte de los gobernadores. También tomaban parte de asuntos de la Administración de Justicia, también de la Policía y finanzas. En 1711 aparece la figura de los intendentes con las mismas funciones que los corregidores, por lo que esta duplicidad de funciones hace que rápidamente desaparezcan. En 1789, con Florida Blanca y su nomenclator, ese nomenclator tenía intenciones fiscales y para conocer las posibilidades del territorio, al final tenían un gran desorden y daban a confusión, ¿no? O sea, no fue tan útil como se pensaba al principio. Hay una uniformidad en cuanto a la base de proyectos ilustrados, como los de Miguel Soler en 1799, que trata de equilibrar los tamaños de los territorios administrados, lo cual supuso un fracaso hasta 1833. Y luego ya, en características generales de cada rey, pues en Felipe V tenemos que efectivamente se impuso en la guerra de sucesión y aparte de los decretos de nueva planta, pues tenemos los pactos de familia firmados con Francia. Primero en 1731 entre Felipe V y Luis XV para intervenir en la guerra polaca para que Luis pudiera defender el trono de Luis XV defendiera el trono de su suegro, ¿no? Pero claro, esto pues no lo consiguió, pero a España le vino bien para pillar los territorios que había perdido en Italia debido a la guerra de sucesión. Luego tenemos, bueno, los reformismos ya los hemos visto y tenemos también grandes secretarios de Estado, ¿no? Que eran, como dije, los antiguos consejos. Pues, entre ellos tenemos a Alberoni y Patiño, que saneó la Hacienda, Campillo, que fue secretario general,
Ensenada fue secretario de gobierno, que son todos ellos ilustrados. Fernando, bueno, el breve gobierno de Luis I, que apenas es reseñable. Luego tenemos el gobierno, el reinado de Fernando VI, que continúa la labor reformista con Ensenada, de la labor reformista de su padre y con el secretario Ensenada. Y con Carlos III tenemos las reformas de Esquilache, que fue una reforma muy radical que provocó en 1766 el motín de Esquilache, encabezado por las clases privilegiadas contra las reformas. Tenemos la reforma de Aranda, que firma el primer decreto de expulsión de los jesuitas y además siembra las bases para la reforma de municipios y de universidades. La reforma de Florida Blanca, pues tenemos que fue el reformista más moderado. Intentó reformar las universidades, el sistema de universidades, pero fracasó por la falta de dinero, básicamente, y la aparición de los colegios mayores. Impuso un sistema radial de carreteras, también la ley de reforma agraria, fomentó las industrias, liberalizó el comercio de América, crearon las sociedades económicas de amigos del país y en 1783 la Real Cédula, en el que todos los oficios y profesiones son honestos. Aquí en este momento también fue cuando se hizo la creación del ejército permanente y la obligatoriedad de un servicio militar. Y este sería el tema 36 sobre el siglo XVIII, bastante estupendo y larguito.